Bueno, vamos con la segunda parte del resumen del bloque 3 de ondas y en este caso vamos a tratar del principio de superposición y las condiciones de interferencia. ¿Qué es esto del principio de superposición? Bueno, que cuando interfieren o se propagan dos ondas en el mismo espacio, lo que ocurre es que se suman los efectos de dichas ondas en el caso de que estén en fase o se restan en el caso que estén en desfase. Es decir, es como que hay una suma algebraica de las ondas, del efecto de dichas ondas. Y la mejor manera de ver las interferencia es mediante un pequeño vídeo que os voy a poner aquí y que vamos a ir comentando. Yo en este caso vamos a producir ondas solo con el grifo de abajo y podéis ver que tienen una cierta amplitud, que sería esto de aquí. Pero ¿qué ocurre cuando acciono el otro grifo? Pues que ya tenemos dos ondas en la misma zona del espacio y encima con la misma frecuencia, amplitud y velocidad de propagación, y lo que hacen es sumarse los efectos, excepto en estos puntos que estoy señalando que parece como que se anulan sus efectos y en cambio en estos de la mitad se suman al tope. Bueno, pues esto que acabamos de ver así de manera muy rápida es lo que conocemos como interferencia. Por tanto, este principio de superposición lo podríamos enunciar de esta siguiente manera. Cuando dos o más ondas coinciden simultáneamente en un punto del medio en el que se propagan, la perturbación producida en dicho punto es igual a la suma de las perturbaciones que originarían en dicho lugar cada una de ellas. Al final es como si le diéramos un tratamiento vectorial a las propias ondas. Entonces, en este caso, como pudimos ver en el dibujo, lo que podemos tener es dos tipos de interferencias, como podríamos decir, extremas. Una en la que se anulen la perturbación una con otra y otra en la que sumen sus efectos. Estos dos efectos se llaman interferencia constructiva, que es la que se da a la izquierda, porque en ese caso las ondas al estar en fase suman sus efectos y la onda resultante es la que voy a dibujar en blanco, que sería una cosa pues tal que así si suman sus efectos. Mientras que en el segundo caso, que se llama interferencia destructiva, como están totalmente en desfase dichas ondas, la resultante, la suma de ambas, pues sería 0, esa que estoy dibujando ahí. ¿Y cómo podemos nosotros conseguir las condiciones de interferencia? Pues vamos a poner un pequeño ejemplo. Pues en este caso lo que vamos a ver es que tenemos dos mismos focos que he dibujado ahí, A y B, y al ser mismos focos van a producir ondas iguales, misma frecuencia, amplitud y velocidad de propagación, y como van a confluir en el punto P, vamos a ver qué condiciones se tiene que dar en ese punto P para que la interferencia sea constructiva o para que sea destructiva. Pues lo único que tiene que ver que sea constructiva o destructiva es con si están en fase o en desfase en ese punto, y para ello sabemos que en función del camino que recorra la onda pues estará en una fase o estará en otra. Por tanto, las condiciones únicamente dependerán de la diferencia de los caminos recorridos por dichas ondas. Por ejemplo, para que se dé interferencia constructiva se puede demostrar que la diferencia de los caminos recorridos por ambas ondas, x2 menos x1, la x2 será lo que ha recorrido la onda que viene del foco B y x1 la que viene del foco A, tiene que ser igual a un número entero de longitudes de onda, donde n puede tomar cualquier valor, desde 0 hasta cualquier valor de números enteros. Si damos valores a n, aquí lo que vamos a obtener son los distintos puntos en los que se produce la interferencia constructiva y donde vamos a tener un máximo de perturbación, en este caso igual a 2A, o sea, 2 veces la amplitud. Y para que se dé interferencia destructiva, lo que tiene que ocurrir es que la diferencia de los caminos recorridos por ambas ondas sea un número impar de semilongitudes de onda, que lo escribimos de esta manera. Para ello, pues lo mismo, dando valores a n, obtenemos los distintos puntos en los que se obtienen las interferencias destructivas y en este caso la amplitud será igual a 0. Pasemos al punto 5.6, que nos va a hablar de otro tipo de ondas que se llaman ondas estacionarias. Ya que hemos visto el principio de superposición y las interferencias, este tipo de ondas se produce cuando tenemos una onda que se propaga hacia un lado y tenemos esa misma onda que se propaga hacia el otro. Entonces confluyen y debido al principio de superposición suman sus efectos y lo que tienen lugar son ondas estacionarias que
A diferencia de las ondas normales, que parece como que no se propagan, y efectivamente no se propagan, y lo único que hacen los puntos del medio es oscilar en torno a su posición de equilibrio, pero sin tener una velocidad determinada de propagación. Lo mejor para verlo es mediante un ejemplo. Aquí os pongo un vídeo en el que podéis ver claramente cómo se producen las ondas estacionarias. Tenemos la onda azul que se propaga hacia la izquierda, la onda roja hacia la derecha. Como son ondas iguales, lo que dan lugar es a la onda que va oscilando, esta que os muestro yo aquí, la que oscila de mayor amplitud. ¿Qué ocurre? Que parece como que no se propagase esa onda y que lo que tiene lugar al final es una suma donde hay puntos, que son estos de aquí, que siempre están con ningún tipo de oscilación, mientras que hay otros puntos que oscilan en máxima amplitud. Bueno, ahí os he dibujado una onda estacionaria, ¿vale? Una onda estacionaria en la que, como hemos visto en el vídeo, podemos distinguir puntos que no vibran nunca, que son estos de aquí, todos estos que estoy dibujando ahora, y que se llaman nodos. Mientras que hay puntos, que son estos de aquí, que siempre vibran con una máxima amplitud y que se llaman vientres. Entonces, en estas ondas lo que nos interesa, además de saber qué ecuación nos rigen, es saber qué distancia hay entre un nodo y un vientre, qué tipo de vibración tienen este tipo de ondas, etc. Como veis, en azul os he dibujado las flechas de cómo es la vibración de cada uno de esos puntos. Estas ondas son originadas por la superposición de dos ondas iguales, misma frecuencia, amplitud y velocidad de propagación. Esas ondas, por ejemplo, la longitud de onda es esta de aquí. Esta sería la longitud de onda. Con este dibujillo podemos sacar siempre la distancia que hay entre un vientre y un nodo, etc. Y es la siguiente. Así podemos ver claramente que la distancia entre dos vientres, por ejemplo, entre este de aquí y este de aquí, es justo la mitad de la longitud de onda. Y lo mismo entre dos nodos. Entre este nodo y este nodo tenemos que es la mitad de la longitud de onda. Mientras que la distancia entre un vientre y un nodo consecutivos es la mitad de la longitud de onda. Por tanto es lambda cuartos. Y esto siempre va a ser así en las ondas estacionarias. Ahora vamos a ver qué ecuación rige estas ondas estacionarias. Vamos a distinguir dos tipos de ondas estacionarias por su gran utilidad luego sobre todo en instrumentos. Una, que es la primera que estoy viendo y que he dibujado a mi izquierda, vamos a estudiar la ecuación de la onda estacionaria cuando hay un vientre, esto es muy importante, en el origen. Ya lo veis, arriba en el origen hay un vientre. En este caso la ecuación de la onda es 2a por el coseno de k por x por el seno de omega t. Esta ecuación la he obtenido simplemente aplicando el principio de superposición para dos ondas iguales que se propagan en sentido opuesto. Lo que nos interesa, además de esa ecuación que nos va a dar la posición de cada punto en función de x y de t, es por una parte analizar este primer término que yo tengo aquí, que es la nueva amplitud de la onda y que va a depender, como podemos ver, únicamente de la posición respecto del origen. Y lo que nos vamos a ver es que siempre va a haber puntos en donde el coseno sea 0 y por tanto esos puntos los hemos llamado nodos, y otros en los donde el coseno sea 1 y por tanto la amplitud sea máxima y esos puntos los hemos llamado vientres. Pues haciendo el coseno 1 y el coseno 0 obtenemos que los máximos, es decir, los vientres, se obtienen para estas posiciones respecto al origen. Es n lambda medios, para n igual a 0, 1, etc. Lo podemos comprobar en el dibujo claramente. Si hago n igual a 0, yo lo que obtengo es que el primer vientre estará en 0, ahí lo tenemos. Si yo hago n igual a 1, el segundo vientre estará en lambda medios, ahí lo tenemos. Y el tercer vientre en lambda. Bueno, va cumpliendo nuestras expectativas. Mientras que los mínimos, que son los nodos, se obtienen cuando el coseno sea 0 y se obtienen para 2n más 1 lambda cuartos, para n igual a 0, etc. Y efectivamente, el primer nodo aparecería en lambda cuartos, el segundo aparecería en 3 lambda cuartos, etc. Pues el otro tipo de ondas que podemos tener son las que tienen un nodo en el origen. Bueno, pues el caso de este tipo de ondas, ya recuerdo, nodo en el origen, que es la que os he dibujado aquí a mi izquierda, lo que vamos a tener es una ecuación que es 2a por el seno de k por x coseno de omega t. Lo único que podéis ver es que hemos cambiado el seno por el coseno. ¿Por qué? Bueno, pues que justo coincide que donde antes había un nodo ahora hay un vientre y donde antes había un vientre ahora hay un nodo.
Entonces, lo mismo que antes, la nueva amplitud de la onda será esta de aquí y se va a poder hacer 0, entonces tendremos nodo y se podrá hacer máxima, entonces tendremos vientre. ¿Qué condiciones para los vientres? En este caso, que x sea igual a 2n más 1 lambda cuartos. Ya podemos ver aquí, el primero está en lambda cuartos, el segundo en 3 lambda cuartos, etc. Justo donde antes había los nodos. ¿Y qué condiciones tenemos para los nodos? Pues x igual a n lambda medios. Ya vemos el primero en 0, el segundo en lambda medios, el tercero en lambda, etc. Donde antes había vientres. Bueno, ¿y para qué sirven estas ondas estacionarias? Pues sirven sobre todo para el estudio del sonido y de producción, por ejemplo, de música, en el caso de los instrumentos. Y es lo que vamos a ver ahora, de manera súper rápida, ¿vale? Vamos a ver dos casos excepcionales de ondas estacionarias. Uno de los casos que voy a estudiar de manera bastante rápida es las ondas estacionarias en una cuerda con extremos fijos, que por ejemplo es el caso de la guitarra. En este caso ya te veis ahí dos extremos en los que están fijos y una cuerda que tiene una longitud L. Entonces no vamos a poder obtener siempre ondas estacionarias. Va a haber una relación entre la longitud de onda y la longitud de la cuerda para que se puedan producir esas ondas estacionarias. Bueno, pues esto se obtiene bastante sencillo, simplemente o por el dibujo o por el estudio de las ondas, teniendo en cuenta que en este caso estamos en ondas estacionarias con un nodo en el origen, nos da que la longitud de onda de la cuerda que yo quiero generar, de la onda que yo quiero generar tiene que ser 2L partido de n, donde n va en este caso a tomar valores desde 1, 2, 3, 4, etc. Los distintos valores de n lo que me van a dar son lo que nosotros denominamos en física como armónicos. Para n igual a 1 obtendremos el primer armónico, que ya podéis ver ahí que en este caso pues lambda vale 2 veces L, para el segundo armónico lambda tiene que ser igual a L y para el tercer armónico lambda pues será igual a 2/3 de L. Claro, pero si yo sé la longitud de onda, es difícil producir una onda sabiendo la longitud de onda. Lo que es fácil es producir una onda si sabemos su frecuencia. Pero como sabemos que la relación entre la frecuencia y la longitud de onda viene dada por la velocidad de propagación, ya sabemos que f es igual a la velocidad de propagación partido de lambda, pues lo que vamos a obtener son las frecuencias de los distintos armónicos. Y así podremos tener que para el primer armónico pues habrá una frecuencia que llamamos f0, pues que será igual a la velocidad de propagación partido por 2L. Para el segundo armónico, F1 sería igual a 2F0, etcétera. Para F2, pues 3F0 y así sucesivamente. Bueno, pues así es un pequeño estudio y una pequeña aplicación de las ondas estacionarias. Bueno, vamos a pasar al 5.7 y en este caso nos vamos a centrar en otro tipo de ondas que debido a su gran existencia en nuestra naturaleza son muy importantes su estudio, que son las ondas sonoras, en particular, bueno, lógicamente el sonido. Ahí os he dado 2 puntos que son 2 características de este tipo de ondas, ya que se trata de una onda longitudinal, donde la dirección de propagación y la de la perturbación coincide, ya que el sonido se trata de dilataciones y contracciones del medio y esas dilataciones y contracciones son las que van haciendo que la perturbación se propague, y encima que es una onda mecánica, eso quiere decir que necesita un medio para propagarse. Además, la velocidad de propagación del sonido en este caso depende del medio en el que se propague, y ahí os he puesto que en la mayoría de los casos, que es en el aire, es de en torno a 340 metros por segundo. Pero lo que más nos interesa a nosotros es que el sonido lo referimos a nuestro sentido, a nuestra forma de oír los distintos sonidos que hay en la naturaleza. ¿Y cómo podemos referir si un sonido es más fuerte, si un sonido es más suave? Pues lo hacemos mediante una magnitud que vamos a llamar sonoridad. Bueno, la intensidad del sonido es lo que hemos definido ya en el punto, me parece 5.4 de los vídeos, y no deja de ser la potencia por unidad de superficie. Bueno, pero como el sonido es una onda que tiene muy poquita intensidad, ya os más o menos cuando una persona nos habla en voz normal, estamos hablando de 10 elevado a menos 8 vatios partido por metro cuadrado, bueno, pues resulta un poco incómodo trabajar con esas unidades tan pequeñas. Es por ello que se define la sonoridad, que además de ampliar esas unidades, lo que nos permite es relacionar un poquito con nuestra percepción, con nuestro sentido, que es el oído, con lo que percibe nuestro oído. Bueno, pues para calcular la sonoridad lo que vamos es a utilizar la magnitud que es característica de una onda en este caso, que es la intensidad. Y encontramos que la sonoridad para un sonido, que se representa por la letra beta, es 10 por el logaritmo
de I partido de I0. Esa será la ecuación que nosotros vamos a utilizar cuando nos pidan calcular la sonoridad de un cierto sonido. ¿Qué son I e I0? Bueno, pues I será la intensidad del sonido, que viene dada en vatios partido por metro cuadrado, mientras que I0 es la intensidad umbral para el oído humano. ¿Qué es la intensidad umbral? Es la mínima que puede oír nuestro oído, y que tiene un valor fijo de 10 elevado a menos 12 vatios partido por metro cuadrado. De modo que si nos dan la intensidad del sonido podremos calcular su sonoridad, que se va a medir en decibelios, que seguro que esto ya sí que os suena. Bueno, pero también nos pueden dar la sonoridad y nos pueden pedir la intensidad del sonido. Bueno, pues simplemente habría que despejar en esa ecuación I, y nos queda que I va a ser igual a I0 por 10 elevado a la sonoridad partido de 10. Esa otra ecuación es la inversa de la primera y nos permite calcular en este caso la intensidad en función de la sonoridad. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado. Y es que cuando trabajamos con distintos sonidos o con el mismo sonido a distintas distancias, todas, y esto lo vamos a subrayar muy importante, todas las operaciones se realizan con la intensidad, no con la sonoridad, ¿de acuerdo? Es decir, que si vamos a sumar dos sonidos, no podemos sumar las sonoridades de esos dos sonidos. Hay que sumar sus intensidades y luego pasar esa intensidad total a la sonoridad. Es decir, que todas las operaciones que realicemos con el sonido no se realizan con la sonoridad. Primero se pasa a intensidades, se realizan las operaciones que haya que realizar y finalmente, si nos lo piden, lo volvemos a sonoridades. Por último, como el sonido se trata de una onda que es tridimensional, que es una onda esférica, ya hemos visto que la intensidad del sonido va a ir variando en función a la distancia, en este caso al altavoz o al foco. ¿Cómo varía? Bueno, pues recordar que la intensidad, ahí os he dibujado un foco y dos intensidades, una R1 y otra R2, pues la relación entre las intensidades a esas distancias viene dada por R2 al cuadrado partido R1 al cuadrado. Va variando, es decir, va disminuyendo con el cuadrado de la distancia, ya que la intensidad se calcula como la potencia del foco, en este caso el altavoz, partido por 4pi R cuadrado. Bueno, vamos a pasar a ver el último apartado del tema. Vamos a estudiar un efecto que es un efecto puramente ondulatorio, aunque nosotros lo experimentamos en nuestra vida real con las ondas sonoras, que es el efecto Doppler. Y es que mismamente, si escuchamos una carrera de Fórmula 1 o una ambulancia por la carretera, lo que escuchamos es que el sonido que emite la ambulancia, en este caso cuando se acerca, tiene un distinto tono al que emite cuando se aleja. Y esto es debido al efecto Doppler, que simplemente se refiere a la diferencia de la frecuencia con la que el receptor, en este caso nosotros, percibimos un movimiento ondulatorio en función del movimiento relativo entre el cuerpo que emite ese sonido y el que lo recibe. Como todo, pues tiene una ecuación que nos va a permitir calcular la frecuencia recibida, y que es la siguiente. Bueno, esa es la ecuación, ¿vale? La que os he puesto ahí, que vamos a poner en amarillo y que simplemente me va a permitir calcular la frecuencia recibida en función de la frecuencia emitida real de la onda. ¿En función de qué? De la velocidad de la onda, de la velocidad del receptor y de la velocidad del foco. Ahí os he puesto todas las magnitudes que intervienen y sus unidades. Pero ya veis que tiene unas cuestiones bastante particulares, y es que hay dos signos, tanto en el denominador como en el numerador. ¿Y cuál voy a coger? Bueno, pues para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. Pues para ello solo vamos a tener en cuenta de si el foco y el emisor el foco y el receptor se acercan o se alejan. Si el foco, que es el que emite la onda, y el receptor, que es el que la recibe, se acercan, la frecuencia debe aumentar. Entonces cogeremos siempre el signo más arriba, que haremos el denominador más grande, y el numerador más grande, y el denominador lo queremos hacer más pequeño, entonces cogemos el menos. Mientras que si el foco y el receptor se alejan, la frecuencia ha de disminuir, entonces cogeremos en el numerador el negativo y en el denominador el positivo, el más. Aquí hay que tener un poco cuidado porque hay a veces que el receptor no se mueve o no se mueve el emisor, entonces si no se mueven uno u otro, pues esa velocidad será igual a 0. Bueno, pues vamos a pasar a lo último, que os voy a hacer un compendio de todas las ecuaciones que intervienen en este tema. Bueno, ahí tenemos todas las ecuaciones de este tema. En el punto 1 os dejo las relaciones básicas, las relaciones entre
la velocidad de propagación, el número de ondas, el periodo y la frecuencia angular. En el 2 os presento las ecuaciones de las ondas armónicas que dependen tanto de la posición respecto al origen y del tiempo, y el desfase. Ahí os he puesto que el desfase entre dos puntos de una onda que están se dice a un desfase de 2pi, eso equivale a una distancia igual a la longitud de onda. Esto es muy útil cuando nos piden calcular la distancia que hay entre los puntos que están en oposición de fase. Pues en este caso sería, si 2pi equivale a lambda, la oposición de fase, que sería pi, equivaldría a lambda medios, ¿vale? Y dos signos, el menos, que os acordáis que es para cuando se propaga hacia la derecha, y el más cuando se propaga hacia la izquierda. Luego en el punto 3, las intensidades y energías de las ondas. Bueno, que la intensidad, pues ahí os pongo que si es una onda esférica viene dada como la potencia partido por 4πr², y que la energía es proporcional a la amplitud al cuadrado y a la frecuencia al cuadrado. Y que la intensidad va decreciendo conforme nos alejamos del foco con la ecuación de I1 partido I2. Luego vimos las interferencias, ¿vale? Que cuando dos ondas confluían en el espacio, bueno, pues se producía una superposición y nos podía dar una interferencia constructiva, suma de sus efectos, cuando la diferencia de los caminos recorridos por ambas ondas es n veces la longitud de onda, o destructiva, que se anulan sus efectos cuando la diferencia de caminos es 2n+1 lambda medios. A continuación vimos las ondas estacionarias, que son aquellas que se producen porque una onda que se propaga hacia un lado refleja y viene la misma onda pero en sentido opuesto. En este caso dan ondas que parece que no se propagan y cuyas ecuaciones vienen, bueno, pues si tiene un vientre en el origen es la de arriba y si tiene un nodo en el origen es la de abajo. De ahí sacamos en qué punto se da el vientre y en qué punto se da el nodo. Recordemos, nodo, punto que nunca vibra. Amplitud igual a 0, entonces lo que hacemos para calcularlo es el coseno de k por x igual a 0. Mientras que el vientre son los puntos de máxima oscilación, pues cuando el coseno o el seno sea 1. Distancia entre nodo y un nodo, o entre un vientre y un vientre, es siempre lambda medios, y entre un nodo y un vientre o viceversa es lambda cuartos. A continuación estudiamos el sonido y definimos una nueva magnitud que era la sonoridad, que tiene ahí la ecuación. Y la dimos la vuelta para también conocer la intensidad en función de la sonoridad, donde I0 es la intensidad umbral, que tiene un valor fijo de 10 elevado a menos 12 vatios partido por metro cuadrado. Este sonido se trata de una onda esférica, de modo que vamos a tener que aplicar también todas esas ecuaciones de la energía de ahí arriba. Y por último, muy importante es que si tenemos que hacer algún cálculo lo hagamos con la intensidad y jamás con la sonoridad. Y por último vimos el efecto Doppler, que es esa diferencia en la frecuencia recibida respecto a la frecuencia emitida real por la onda. Y esta diferencia se debe al movimiento relativo entre el foco y el receptor. Viene dado por esa ecuación, donde lo único que hay que tener cuidado es con el signo, y para ello tomamos que cuando se acercan ambos la frecuencia de aumentar, entonces cogemos el signo más arriba y el signo menos abajo, mientras que si se alejan la frecuencia de disminuir y cogemos el signo menos arriba y el signo más abajo. Bueno, pues espero que con todo este resumen, esta parte 2 y la parte 1 que tenéis en mi canal, os sirva para afrontar este bloque tan importante para la EBAU y para vuestra asignatura física de segundo de bachillerato. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.